Hola, mi nombre es Yuswil Dávila y yo le voy a hablar de la historia de los commodities, arroz y soya. Antes de adentrarnos un poco en la historia del arroz, primero le voy a explicar qué es el arroz. Este es la semilla de la planta Oryza sativa. Se trata de un cereal considerado alimento básico en muchas culturas culinarias, en especial la cocina asiática, así como en algunas partes de América Latina. El arroz tiene múltiples usos, principalmente en la cocina, como base para preparar panes, pasta, bebidas, entre otros. También es usado como medicina y en diferentes productos de belleza. Historia del arroz. El arroz silvestre apareció en la región de los valles de Belán y del Ganges, al norte de la India, entre los años 4540 y 5440 a.C. respectivamente. Evidencias arqueológicas muestran que el arroz fue introducido en Japón y la península de Corea entre los años 3500 y 1200 a.C. En África, el arroz ha sido cultivado desde hace 3500 años. Entre los años 1500 y 800 a.C., el arroz se propagó del delta del río Níger y se extendió a Senegal. Los musulmanes lo introducen en la península ibérica en el siglo X y los registros indican que se cultivó en Valencia y Mallorca. En esta última localidad dejó de cultivarse tras la conquista cristiana. Asimismo, los musulmanes también lo llevaron a Sicilia a mediados del siglo XV, donde se convirtió en un cultivo importante. Después del surgimiento del Islam, el arroz fue cultivado en cualquier lugar que existiese suficiente agua para irrigarlo. Así, los oasis del desierto, los valles fluviales y las tierras pantanosas fueron importantes fuentes de arroz durante la revolución agrícola musulmana. En Irak, el arroz se cultivó en algunas áreas sureñas y junto al Islam se movió hacia el norte hasta Nisibin, las costas sureñas del Mar Caspio y hasta más allá del mundo musulmán en el valle del río Volga. En Israel se cultivó en el valle del Jordán y también se cultivó en Yemen. El arroz parece haber sido introducido en el Medio Oriente en los tiempos helenísticos y fue familiar tanto a los escritores griegos como a los romanos. Ha sido reportado que una muestra importante de granos de arroz fue recolectada de una tumba en Susa, ubicada en el Irán actual, en el siglo I. Importancia económica del arroz. El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial, aunque es el más importante del mundo si se considera la extensión de la superficie en que se cultiva y la cantidad de gente que depende de su cosecha. A nivel mundial, el arroz ocupa el segundo lugar después del trigo, si se considera la superficie cosechada, pero si se considera su importancia como cultivo alimenticio, el arroz proporciona más calorías por hectárea que cualquier otro cultivo de cereales. Además de su importancia como alimento, el arroz proporciona empleo al mayor sector de la población rural de la mayor parte de Asia, pues es el cereal típico del Asia meridional y oriental, aunque también es ampliamente cultivado en África y en América. No solo ampliamente, sino intensivamente en algunos puntos de Europa meridional, sobre todo en las regiones mediterráneas. Comercio internacional del arroz. El consumo de arroz y por tanto el comercio está diferenciado por los tipos de arroz y por la calidad de los mismos. Se consideran los siguientes tipos de arroz: de grano largo de perfil índica, que representa el 85% del comercio mundial de arroz, incluyendo arroces aromáticos como los tipos Yasmín y Basmati, arroces de alta calidad de menos del 10% de granos partidos y arroces de baja calidad. También están los arroces de grano medio corto de tipo japónica, que el comercio de este tipo de arroces representa solamente una cuota del 15% a nivel mundial. El comercio mundial del arroz para 1996 y 2010 se estimó a una tasa anual del 1,11%. Refleja el hecho de que el impacto mayor de la liberalización comercial mundial ya surtió efecto.
Análisis resumen del mercado y producción mundial de arroz hasta el 2010. La producción mundial de arroz en 2010 subió un 2,59%, después de haber caído en 2009 un 1,61%. La oferta mundial para este año creció por tercer año consecutivo. Para 2010, la demanda mundial aumentó un 3,4%. Al mayor crecimiento de la demanda que el que tiene la producción provoca una caída de existencias. Con el incremento de la demanda hubo un incremento en las exportaciones. Después de la caída de más del 7% de 2008, las exportaciones de arroz para 2010 fueron de 30,53 millones de toneladas. Tras alcanzar las cotizaciones más elevadas de la historia en mayo de 2008, estas fueron cayendo para mostrar desde el segundo semestre de 2010 una ligera y continuada tendencia alcista. Evolución de la producción mundial de arroz en 45 años, desde 1960 hasta el 2010. Medido en millones de toneladas. Para los años 60 y 70, la producción mundial de arroz estuvo en 265 millones de toneladas. Entre los 70 y los 80 aumentó a 349 millones de toneladas. Entre los 80 y los 90 aumentó a 460 millones de toneladas. Entre los 90 y el 2000 estuvo en 556 millones de toneladas y entre los 2000 y el 2010 aumentó a 606 millones de toneladas, como podemos observar en el gráfico. En estos 45 años se mantuvo un 2,5% de la tasa de crecimiento anual para la producción mundial de arroz. Superficies cultivadas. Evolución de las áreas arroceras en el mundo en millones de hectáreas. Desde 1960 hasta el 2010. Entre los 60 y los 70 estuvo en 125 millones de hectáreas. Entre los 70 y los 80 estuvo en 139 millones de hectáreas. Entre los 80 y los 90 se cultivaron 145 millones de hectáreas. Entre los 90 y el 2000 aumentó a 150 millones de hectáreas. Y entre el 2000 y el 2010 estuvo en 152 millones de hectáreas. En la siguiente lámina podemos observar la evolución de los precios del arroz a 5% granos partidos. En Venezuela, para el periodo entre 1984 y 2005. Aquí podemos evidenciar los precios mensuales por año y el promedio que tuvo el mismo al finalizar el año para el arroz del tipo 5% de granos partidos. Colombia. El precio del arroz. El precio del arroz blanco en Colombia ha sido históricamente superior al precio del arroz en países como Ecuador y Perú, diferencia que aumentó considerablemente a partir de 2009. Para el 2012, el precio en Colombia era 63% más alto que en Ecuador y Perú. Dada la importancia del arroz en la dieta de los hogares colombianos y en particular en la canasta de consumo de los hogares más pobres, entender las razones de esta divergencia de precio es un insumo importante para la formulación de una política pública para el sector arrocero colombiano. En el siguiente gráfico podemos observar el rendimiento del cultivo de arroz en términos de la producción de arroz por hectárea, que osciló entre 4,16 y 5,7 toneladas en el periodo 2000-2012. Asimismo, podemos observar el rendimiento de la producción colombiana de arroz PADI, que había tenido un aumento desde 1990, pero sin embargo, esta se estancó en el año 2008 y en los años siguientes se presentó una caída importante. La caída en los rendimientos a partir del año 2008, pero en especial en el año 2010 y 2011, se puede explicar por factores climáticos como los altos aumentos en los niveles de lluvia, la menor luminosidad y problemas de bacterias y hongos que afectaron las zonas productoras en este periodo. Con respecto a otros países, Colombia se ubica como el segundo de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones con mejor rendimiento por hectárea en el cultivo de arroz PADI. Perú tiene el más alto rendimiento entre los países de la CAM, con un rango entre 6,4 y 7,4 toneladas de arroz por hectárea, mientras que los rendimientos de Ecuador están muy por debajo de los de Perú, y Colombia entre 3,6 y 4,4 toneladas por hectárea.
Sin embargo, estos rendimientos son bastante bajos comparados con países como los Estados Unidos y países del Mercosur. Por ejemplo, los rendimientos para los Estados Unidos, Uruguay y Argentina en el año 2011 fueron de 7,9, 8,3 y 6,8 respectivamente toneladas por hectárea. Intervenciones de mercado y funcionales en Costa Rica. Un actor central en la política del arroz en Costa Rica ha sido la Corporación Arrocera Nacional, o Conarroz, creada para proteger a los productores de los shocks de precios internacionales y mejorar las condiciones de producción local. Sin embargo, los esfuerzos de Conarroz, que tienen una gran capacidad de lobby, se han centrado en el primer objetivo, la protección, y no en el segundo, la productividad. Como resultado de los esfuerzos de Conarroz, el arroz es uno de los productos básicos más protegidos de Costa Rica, con aranceles del 35%. Cuando la producción local es menor que la demanda local, como suele suceder, se asignan cuotas de importación a actores del sector privado, que pueden importar arroz sin pagar los aranceles correspondientes. Conarroz gestiona las cuotas asignadas a los procesadores de arroz según su capacidad de procesamiento. Así los procesadores pueden comprar arroz a precio del mercado mundial y vender arroz procesado en Costa Rica a precios que reflejan el alto nivel de protección, generando rentas extraordinarias. En su conjunto, la política del arroz en Costa Rica implica una transferencia importante de los consumidores a los productores y procesadores medianos y grandes. Provisión de bienes públicos y solución de problemas de coordinación en Argentina. La experiencia de Costa Rica contrasta con la de Argentina, donde los problemas del sector de arroz fueron abordados utilizando insumos públicos. En este caso, los actores principales eran el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, o INTA, y ProArroz, una fundación de productores locales. A fines de los 90, esta provincia producía una variedad de baja calidad y baja productividad, fundamentalmente para exportar al mercado brasileño. Con la devaluación de la moneda brasileña en 1999, el sector perdió competitividad. Desde comienzos de los años 90, el INTA trabajaba en el desarrollo de una nueva variedad de arroz de mejor calidad y mayor productividad. En lugar de presionar para obtener protección o subsidios, ProArroz organizó a los productores para complementar el financiamiento de la sucursal local del INTA Concepción, coordinando las contribuciones de sus miembros. Posteriormente, y respondiendo a la solicitud de ProArroz, el gobierno provincial introdujo un impuesto a los productores, destinado directamente a financiar las actividades de investigación del INTA Concepción. Se trata de un claro mecanismo para impedir que algunos saquen provecho del esfuerzo colectivo sin hacer el aporte correspondiente, donde el Estado contribuye a solucionar problemas de coordinación del sector privado. Los productores de arroz colaboraron prestando sus campos para las experimentaciones necesarias con la nueva variedad. Gracias a la introducción exitosa de esa nueva variedad llamada Camba, la productividad del sector aumentó rápidamente, dando un fuerte impulso a su competitividad. En el proceso, el INTA se convirtió en un líder mundial de la tecnología del arroz y, desde entonces, ha desarrollado una variedad más sofisticada llamada Puita, que ha sido introducida con éxito en muchos países. Los resultados en términos de productividad para Costa Rica y Argentina están expresamente claros en el siguiente gráfico. Comunidad Andina de Naciones, o CAN, es una organización subregional con personalidad jurídica internacional, formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Se caracteriza por tener una zona libre de comercio mucho más limitada que la de Mercosur. La CAN cubre productos agrícolas, entre ellos el arroz. Los países miembros de la CAN aplican el sistema andino de banda de precios desde el 1 de febrero de 1995. El propósito de este sistema es estabilizar los costos de importación de productos agrícolas a través del ajuste arancelario para dichos productos. Así, cuando el precio de referencia a un producto proveniente de países no miembros de la CAN cae por debajo de un predeterminado nivel mínimo,
Los países miembros sobrecargan a dichos productos una tasa arancelaria variable por encima de la Asociación de Estados del Caribe. Igualmente, cuando el precio de referencia internacional crece por encima de un precio techo predeterminado, los países miembros disminuirán la tasa arancelaria normal para reducir el costo de importación del producto. ¿Qué es la soya? Es una especie de la familia de las leguminosas cultivada por sus semillas, de medio contenido en aceite y alto de proteína. El grano de la soya o poroto y sus subproductos como aceite y harina de soya se utilizan en la alimentación humana y del ganado. La soya tiene múltiples usos como alimento, forraje animal y como combustible, es decir, para la creación de biodiesel. Historia de la soya. Fue descubierta por el emperador chino Shen Nung hace más de 3 milenios. Este disponía de grandes campos de cultivo sembrados. También se dedicaba a estudiar y describir sus propiedades alimenticias y medicinales. Para los emperadores chinos, era una de las 5 semillas sagradas, junto con el arroz, el trigo, la cebada y el mijo. El cultivo se centraba fundamentalmente en el noroeste de China. Los monjes budistas fueron quienes la introdujeron en Japón en el siglo VII. La primera referencia europea se remonta al siglo XVII. A principios del siglo XIX se empezó a cultivar en Estados Unidos. En Europa y Norteamérica no se empleó en la alimentación humana hasta bien entrado el siglo XX. La primera cosecha comercial de soya se plantó en 1929 para suministrar semillas para hacer salsa de soya. Desde esos inicios tempranos e insignificantes, la importancia de la soya ha sido bastante espectacular. En las últimas décadas, investigadores descubren mayor número de propiedades curativas de esta planta. En el siguiente gráfico podemos observar la oferta y la demanda mundial de la soya desde el año 2002 hasta el año 2013. Cultivo mundial de la soya para la campaña 2007-2008. La soya es el principal cultivo oleaginoso cultivado a nivel mundial, seguido con diferencia de la colza y del girasol. En la campaña 2007-2008, la superficie mundial descendió en un 6% respecto a la campaña anterior, es decir, 2005-2006, siendo más notorio en Estados Unidos, primer producto del mundo, donde esta campaña descendió en un 15% a favor del cultivo del maíz principalmente. Producción mundial de la soya para la campaña 2007-2008. La producción mundial de semillas de oleaginosas en la campaña 2007-2008 alcanzó los 393 millones de toneladas, lo que representa un descenso de 14 millones de toneladas, de los cuales 8 millones corresponden a soya. En esta gráfica se muestra la producción de las semillas oleaginosas en los últimos años, donde la soya representa el 54% de los cultivos oleaginosos, seguido del 22% a la colza y el 7% al girasol. En estas campañas recogidas, la producción de soya tiende a un crecimiento muy destacado en relación al ritmo lento del resto de las oleaginosas. La superficie de siembra de soya en 2007-2008 alcanzó a 91,3 millones de hectáreas frente a 93,3 millones de la campaña anterior. Descenso debido a la disminución en Estados Unidos de la superficie de soya a favor del maíz, con favores beneficios económicos para los agricultores estadounidenses. Del total de esta superficie, 57,5 millones de hectáreas corresponden a la soya, siendo de 56,8 millones de hectáreas en la campaña pasada. Comercio de la soya para la campaña 2007-2008. El comercio mundial de soya pudo alcanzar 76 millones de toneladas en la campaña 2007-2008, lo que supone un aumento del 8%. Para la harina de soya pudo alcanzar 56 millones de toneladas, que representa un incremento del 5% respecto a la campaña anterior. Para esta campaña
aumentaron las compras de soya en China por un total de 33 millones de toneladas. Para esta campaña, China se mantuvo como el principal importador de soya con un 45% del comercio mundial. En la siguiente lámina podemos observar la producción mundial de soya para la campaña 2009-2010, donde Estados Unidos fue el mayor productor con un 35,2%, seguido de Brasil con un 25,5%, luego Argentina con un 21%, China con 5,7%, India con 3,4%, Paraguay con 2,8% y otros países con 6,4%. Exportaciones mundiales de soya para la campaña 2009-2010. Aquí también podemos observar que Estados Unidos fue el principal, con 45,4%, seguido de Brasil con 32,4%, luego Argentina con 10,8%, Paraguay con 6,2%, Canadá con 2,5% y otros países con 2,7%. En esta lámina podemos observar la variación del volumen exportado de soya para los años 2005 a 2015. Mercado Común del Sur o Mercosur es un proceso de integración regional fundado en 1991, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. El objetivo principal de esta integración es fortalecer las economías y mejorar las relaciones, bien sean comerciales, políticas sociales o culturales, entre los países miembros. Entre los productos que protege el Mercosur se encuentra la soya. En esta lámina podemos observar las variaciones del volumen de exportaciones de soya que ha tenido el Mercosur entre los años 2005 y 2015. Aquí Venezuela no se encuentra, ya que Venezuela no produce ni exporta soya. Solo se encuentran países miembros del Mercosur como Argentina, Brasil y Uruguay. En esta lámina podemos observar las variaciones del valor de las exportaciones de soya del Mercosur para los países Argentina, Brasil y Uruguay entre los años 2005 y 2015. Este fue todo mi video acerca de la historia de los commodities soya y arroz. Muchas gracias por escucharme.